Mi nombre es Rosa Marta Pontón y hoy les vamos a presentar este libro, Crítica e Identidad, Ensayos sobre la Cultura Nacional Mexicana, coordinada por el doctor Aureliano Ortega Esquivel, quien está aquí a mi lado. Y para hacer la presentación, además de Aureliano, está Javier Corona, el doctor Javier Corona Rodríguez. Fernández, te ando cambiando el apellido, tantos años de conocerte. Para hablar de esta publicación que tenemos aquí en la librería y que es pertinente y necesario hablar de la filosofía desde esta publicación. Aureliano Ortega Esquivel es doctor en filosofía por la UNAM, por quien no lo sabe. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado artículos sobre cultura, política y sociedad en libros, revistas especializadas y suplementos culturales y políticos, tanto mexicanos como extranjeros. Entre sus muchas publicaciones vamos a citar solamente un par, por cuestiones de tiempo, por supuesto. Filosofía Mexicana de 2019 y Ensayos sobre Marxismo Crítico en México también de 2019. En 2014 participó en la fundación de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura de la Universidad de Guanajuato. Desde febrero de 2019 es vicepresidente de la Asociación Filosófica de México, ACE. Bienvenido, Aureliano. Javier Corona Fernández, también, por quien no lo sabe, es doctor en Filosofía por la UNAM, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. También es autor de innumerables publicaciones, libros en coautoría e individuales. Vamos a citar también solamente algunos. Complejidad y Pensamiento Crítico de 2009, Complejidad, la encrucijada del pensamiento, 2012, Samuel Beckett, La mostración de lo inefable, 2015, Poder y subjetividad, emplazamientos para una reflexión sobre el presente, de 2019. Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a este programa que hemos titulado, como decíamos ayer, porque nunca nos fuimos, siempre hemos estado ahí, nada más que bueno, ahora porque podemos, lo hacemos de manera responsable desde este bello lugar que es la librería universitaria, que es un lugar para todos los universitarios y la comunidad y sociedad de Guanajuato. Bien, este libro fue coordinado, como decía, por Aureliano, pero también en conjunción con un grupo de académicos de universidades públicas mexicanas que han dado curso a, mencionas en el libro, Aureliano, con características críticas y reflexivas derivadas de los acontecimientos del año pasado y del presente. Y esto es lo que más me llama la atención de este libro, de esta publicación, que es, para hablar de filosofía, yo siempre había pensado, y de historia, se necesita como una cierta perspectiva, el tiempo obra a favor, para poder hacer un análisis de acontecimientos, de actualidad incluso. Y bueno, esta actualidad estamos hablando de 2020, que es un año que en gran medida no se ha ido. Pero tampoco se ha ido el tiempo en que se promulgó el Plan de Ayala, por ejemplo, que se celebraron 200 años. El Plan de Iguala, perdón, en febrero. Ajá. Es la pertinencia de Crítica e Identidad, Ensayos sobre la Cultura Nacional Mexicana, lo que impulsó a escribir esta publicación. Aureliano. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El grupo que aparece aquí como colaborador tiene trabajando juntos mucho tiempo. Trabajando juntos, quiero decir, participando en seminarios, participando en congresos, reuniéndonos para charlas formales y para charlas informales. Todos hemos participado en algún momento en eventos propios de la Cátedra José Revueltas, por ejemplo, en los Congresos Nacionales de Filosofía, pero además participamos en diversos programas de investigación compartidos.
Inclusive Carlos Oliva, que viene de la Universidad Nacional, me ha invitado a un par de sus proyectos, yo lo he invitado a un par de mis proyectos. También ha sido, y es colaborador de la Cátedra Revueltas también. En fin, somos un grupo que nos conocemos, que sabemos cuáles son más o menos nuestros intereses y que en función de la posibilidad de recibir apoyo y financiamiento por parte de la Dirección de Investigación y Posgrado de la universidad, pues decidimos reunir trabajos relativos a México. ¿Por qué? Porque tenemos que voltear a ver a México. Porque, como se dice en la prólogo y como acabas de mencionar, hay temas, hay problemas, hay circunstancias que merecen una reflexión, que merecen ponerse en consideración no solo de los académicos en sus recintos cerrados y a veces un poco claustrofóbicos, sino ponerlos de cara al gran público a través de una publicación, que el libro sigue siendo, a pesar de todo, un comunicador por excelencia. Entonces, México, porque con Javier, con Gergana o con Carlos, ya hemos trabajado temas sobre México desde varios años atrás. Los temas fueron absolutamente a elección de cada uno de los colaboradores, con tal de que se hablara sobre México. Desde, obviamente, nuestra formación como filósofos. Fue una coincidencia realmente que Javier escribía sobre el Plan de Iguala y yo escribía sobre la consumación de la independencia. O sea, no nos pusimos de acuerdo en eso. Él trabajaba el asunto por su lado, yo por el mío. Y bueno, fue esta coincidencia. Gergana presenta algo sobre el Ateneo de la Juventud y Carlos Oliva algo sobre el barroco a través de la mirada de Mauricio Usot, ¿no? Que es un filósofo muy conocido. Y resultó así. Este año se conmemoran los 200 años de la consumación de la independencia y bueno, pues es importante reflexionar sobre eso, es importante hablar sobre eso, pero también se cumplen los 100 años de el paso de José Vasconcelos por la Secretaría de Educación Pública y pues también era importante hablar sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, son temas y problemas que aparentemente pertenecen a otro registro de la agenda filosófica, pero año y en función sobre todo de lo que significa para el país reflexionar sobre su pasado inmediato, es decir, de 2018 a la fecha, es importante recordar. No sé cómo veo la filosofía, tú incluyes un epígrafe muy plástico, muy elocuente de Hegel, ¿no? Dicen, la filosofía llega tarde, pero llega tarde porque pues, aguza la mirada, ¿no? Es la mirada de la lechuza de Minerva, ¿no? Entonces, no sé cómo veas esto. Yo lo considero como un ejercicio de historia filosófica en la perspectiva de la larga duración. ¿Y en qué medida llega tarde? Bueno, de inicio habría que considerar que la filosofía reflexiona y pregunta por la actualidad. Eso prácticamente es un rasgo que tiene, ¿no? Además de la reflexión sobre el origen de lo real o sobre los valores que articulan la vida humana, creo que siempre está interrogando por el momento actual. Pero el momento actual no puede ser investigado, dilucidado o expuesto si no es en una relación con momentos anteriores. La filosofía, como todas las actividades humanas, están históricamente determinadas, pero el momento actual siempre es y tiene un vínculo con lo anterior. Entonces, ese epígrafe de Hegel pone a la vista este doble emplazamiento de la filosofía, su relación con momentos pasados, pero también
la relevancia que tienen para la comprensión del presente. Entonces la filosofía siempre está en eso. Y bueno, es interesante que hoy sea 8 de julio, justamente porque el 8 de julio de 1821, en Guanajuato, yo creo que por estos lugares, se jura la independencia de México. Y en Guanajuato. Además. ¿No? Entonces el ingreso triunfante del ejército trigarante sucede un poco después, pero Guanajuato es un lugar importante y justamente en una fecha como hoy, hace 200 años. ¿No? Ah, qué increíble. Y bueno, el capítulo que yo desarrollé tiene que ver precisamente no tan solo con lo que representa la promulgación del Plan de Iguala, sino lo que el Plan de Iguala contiene en cuanto a este problema de la identidad nacional, de la identidad mexicana, ¿no? Y que pues resulta actual porque en el siglo XXI, a pesar de que el tema de la identidad nacional podamos ubicarlo en el siglo XIX, en el siglo XXI pues es muy vigente y detonó también en esta etapa de confinamiento, en esta etapa también de ensimismamiento de alguna manera, de cierre de fronteras, pero a la vez de recelo respecto a las migraciones, ¿no? Las migraciones sí es algo que ha puesto a la vista este tema de la identidad nacional, un tanto de manera pues conservadora, a veces milenarista, ¿no? Y no en otro aspecto que tiene también la identidad nacional, que es la conformación de una comunidad. Yo creo que hay dos factores que intervienen en la reflexión actual sobre la identidad nacional. Y el Plan de Iguala marca también este sentido ambivalente, ¿no? De ser un país independiente, una nación independiente, pero al mismo tiempo no romper definitivamente con los lazos que se tienen con España. Entonces, el texto del Plan de Iguala señala esta casi como reverencia, ¿no? A lo que representa España, lo cual es muy significativo también porque los nacionalismos del siglo XIX tienen un momento de confrontación en la Primera Guerra Mundial. Es muy interesante la reflexión que hace, por ejemplo, Rosa Luxemburgo respecto a la Primera Guerra Mundial. Ella hace llamados, ¿no? Para no participar en la guerra porque es una trampa. Y entonces dice cómo la clase trabajadora en esta reacción nacionalista que tiene se pone del lado de sus opresores sin saberlo, ¿no? Entonces un poco ahí está también la cuestión de cómo en México se quiere ser independiente, pero al mismo tiempo quieren que el monarca venga y que sea el que encabece esta nueva configuración nacional. Y bueno, también lo que hago es incursionar un poco en ciertos pasajes que todos hemos estudiado desde la primaria de la historia de México, no tanto para repetirlos, sino para encontrar ahí ciertos momentos de unidad, la unidad que da, por ejemplo, la movilización en una revuelta armada, y cómo más allá de la apropiación que ciertos gobiernos han hecho de la historia nacional, dentro de ello podemos encontrar estos momentos de cohesión que son independientes, sino que surgen por el hecho de participar de ciertas condiciones de vida, de vivir en determinados lugares y de pues, estar dispuesto a apostar todo, ¿no? Por romper, y sobre todo a la vista de lo que representó el poder aplastante durante la colonia. Entonces, estos momentos de unidad y de rebelión, que son también como chispazos, ¿no? De identidad, más allá del reconocimiento de ser un país y más que todo una comunidad. Ahora, en este entiendo recorrido, este análisis que hacen histórico, cultural, sociológico, antropológico, historiográfico, ¿en qué momento llegas a hablar del presente? O sea, mencionaste, por lo que lo que está diciendo Javier,
es que, bueno, efectivamente hay pertinencia histórica, pues porque la historia, si algo nos enseña, que está ahí porque nos señala nuestro presente, ¿no? No se desliga de ninguna manera en ningún momento. Y tú mencionaste que hace 100 años José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, y yo creo que todavía tenemos esos coletazos encima, ¿no? ¿En qué momento aquí en este libro, Aureliano, estableces esa presencia con el tiempo actual? Porque también mencionas del 2018 para acá, es una coyuntura histórica importantísima. Es una excelente pregunta para presumir de las dotes de la filosofía. Es decir, es un tema histórico, es una reconstrucción reflexiva de un fragmento de la historia, pero que está, cuyo agenda, cuyo interrogatorio está conducido desde el presente en todo momento. Es decir, no se necesita aludir explícitamente al presente para que a través justamente del juego de espejos, que es la reflexión, porque las reflexiones es un juego de espejos, especular también, se tenga siempre abierto el nexo, pasado-presente. Es decir, en un momento dado podemos decir, los criollos no tenían clara idea casi de nada, ¿sí? Bueno, nuestros actuales criollos, o lo que podríamos pensar que en la actualidad representa el sector criollo de nuestra sociedad, tampoco tiene nada claro, ¿sí? Y vamos, una lectura un poco suspicaz encuentra eso, al margen de que hay de repente alusiones directas, ¿no? Es decir, parte de la forma en la cual se constituyeron las instituciones nacionales tiene que ver con un poco lo que decía Javier, que la nacionalidad, es decir, la forma en la cual lo que llamamos pueblo mexicano entendió la relación de su Estado con su cultura, nunca ha estado. Es decir, un Estado-nación implica la formación de una institucionalidad y de una idea de esa institucionalidad representada en las artes, en las letras, en todas estas cosas. Esta articulación nunca ha sido feliz en el caso de México. Yo creo que en el caso de ningún país, pero en el caso de México ha sido particularmente señalada y diagnosticada por sus propios intelectuales. Esa es como la identidad, ¿no? La falta de... la falta de... Esa es la identidad. Es decir, entre los nombres que ensayamos para ponerle al libro no era crítica de identidad, sino crítica de la identidad cultural mexicana. Es decir, bueno, le abrimos un poco más el asunto, pero es decir, la identidad nacional mexicana, tanto a través de su institucionalidad como a través de sus instituciones culturales, ha dejado saldos, a pesar de que hay de repente estallidos en los cuales está presente de cuerpo entero, pero quizás no articulado a través de un discurso lo suficientemente articulado, valga la redundancia, como para realmente constituir una relación equilibrada entre lo institucional, o sea, representado por la maquinaria del Estado, y ese sentimiento de considerarte mexicano. Y fíjate, justo lo que Javier nos menciona en su capítulo, y esto que también has mencionado en otras circunstancias, Javier, el racismo que ves, ¿no? Que ha saltado pues a la mirada de todos a partir del año pasado, curiosamente, ¿no? Lo menciono porque justamente también, Aureliano, mencionas que la diversidad de naciones, de los pueblos originarios, se ven enfrentados una vez más, tratados de una manera como muy pintoresca, una vez más. Y no se termina de aceptar que son pueblos originarios como tales. ¿Hay alguna forma
no soluciones, porque no estamos aquí para solucionar nada. La filosofía se ha dicho, no yo, sino ustedes, en reiteradas ocasiones, que no soluciona nada y no sirve para nada. Pero ustedes desde la filosofía, ¿qué camino le ven al tratamiento, al respeto a los pueblos originarios de cara de esto que mencionas, Javier, que es doloroso y que es presente? Pues sí. Estamos hablando de racismo. Sí. Bueno, es que hay ciertas versiones de determinados historiadores e intelectuales que afirman que en México no hay racismo, que lo que hay es clasismo, diferencias derivadas de los estratos sociales que se ocupan. Pero eso es totalmente falso. Hay una profunda discriminación racista. O sea, es racismo. Sí, al clasismo lo están manejando eufemísticamente. Exactamente. Sí, y bueno, luego hacen comparaciones con países donde está, donde según ellos es más evidente el racismo, simplemente lo que está sucediendo en las ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Y dicen que eso no sucede en México, pero lo cual es falso, ¿no? O sea, en México hay una discriminación racial, no solo de clases, sino también racial. Y yo creo que es importante que se tenga a la vista para que no se crezca con la idea de que eso no es un problema que acaece en México y que por lo tanto pues ni siquiera hay que estudiarlo, ni voltearlo a ver, ni intentar atenderlo. Entonces, llamar la atención sobre esta forma de discriminación es, yo creo que también algo que tiene que ver con aquello que configura la identidad nacional, ¿no? Por ejemplo, en el texto se menciona este paso importante que da Morelos, al ser el primero en llamar la atención a esta herencia, ¿no?, con las culturas prehispánicas, algo que habían hecho los misioneros también y que ponen a la vista pues, lo que está pasando en la dominación colonial. Pero yo creo que algo que se ha dicho es que la cultura prehispánica la presumimos en los museos, en las exposiciones internacionales. México tiene un gran público, ¿no? Casi en todos los países, cuando se trata de exposiciones de arte precolombino o referencias a las culturas prehispánicas, pero en la realidad concreta, pues los grupos indígenas son los más vulnerables al desempleo, a la marginación, al comercio informal. O sea, basta con recorrer algunas regiones del país para ver dónde están, ¿no?, los indígenas actuales y las condiciones de su existencia, a pesar de ese pasado glorioso que se presume. Y entonces yo creo que en la medida en que se pueda reconocer más esa condición, esta sociedad a veces emergente, no siempre, como decía Aureliano, pueda contribuir más a que esa situación empiece a disminuir, ¿no? Pero bueno, eso no se va a lograr en la medida en que la estructura política del país siga siendo la que es. O sea, tiene que haber un cambio. Y veo, por ejemplo, también hago alusión al movimiento zapatista, ¿no? En el que yo recuerdo que había posiciones distintas respecto a cómo se podría tratar y dar cauce a los acuerdos de San Andrés. Y entonces principalmente los abogados que salían a la escena pública, decían que no puede haber leyes especiales, sino que tiene que ser una ley para todos. Pero lo que no tenían a la vista es que no hay tal igualdad. Pues no. Entonces no se puede pensar de esa manera generalizada cuando no hay tal condición generalizada. Entonces ahí es donde hay otro elemento importante.
Y no, recordemos, por ejemplo, lo que fueron este grupo de los monos blancos italianos que vinieron a durante la caravana, ¿no?, que hizo el ZLN. Sí. Bueno, ellos eran un movimiento justamente de cuestionamiento de instituciones. Y eran los monos blancos porque era su overol de trabajo, diferente a los azules, por ejemplo, de las empresas metalmecánicas o cosas por el estilo, ¿no? Que ponían a la vista esta forma alternativa de organización. Yo creo que ahí es donde está un aspecto también importante. Pues este es solamente una probadita de esta publicación que quisiéramos quedarnos aquí toda la mañana para comentarla. Tenemos que ir cerrando. Si quieren comentar algo muy brevemente para poder despedirnos. Bien, creo que el libro, porque veníamos a hablar del libro sobre todo, se ubica justamente en todas estas grietas de las que hemos hablado, en estos saldos, estos problemas insolutos relativos a la integración de realmente una nación. El racismo, como tú señalas, sí, es el defecto, es el vicio de una nación no integrada. Ahora, una nación integrada única y exclusivamente a partir de la forma Estado es imposible, porque justamente la ley tiene que ser universal y no puede serlo en una sociedad absolutamente diversa. Entonces, no tengo la solución, por supuesto, pero sí puedo ubicar el problema justamente en esto. Una sociedad plurinacional sigue, como la boliviana o como fue la ecuatoriana, trata de resolver esta inoperatividad de la unidad a través de la figura del Estado. No creo que la resuelva. O terminamos con el Estado o no sé qué hacemos. Ay, Javier. En el capítulo con el que colaboré, al final retoma una reflexión sobre la historia que hace Benjamin, a la vista de lo que ofrecen todos los gobiernos en turno, incluido el actual, ¿no?, que van a solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Y entonces la gente pues les da un voto de confianza y cree en ellos y los apoya, ¿no?, para que lleguen a esas instancias de decisión. Y bueno, ese ofrecimiento de construir una sociedad justa, yo creo que nadie estaría en contra de ello, ¿no? Obviamente no se puede lograr en el corto plazo, es un proyecto a largo plazo. Y sin embargo, en la medida en que eso se lograra, pues todo el mundo reconocería el trabajo y lo que se ha conseguido. Pero hay algo que no se puede ignorar, que es la deuda con las víctimas. Eso es impagable, eso no se puede pagar ya, ¿no? Entonces, aunque se pudiera acceder a una sociedad cualitativamente distinta, la deuda con las víctimas del pasado es insaldable. De manera que pues, no caben optimismos en ese sentido, pero sí, bueno, la esperanza de transformar una situación pues de aniquilamiento, ¿no?, en la que estamos, a la vista de que tenemos una deuda con las generaciones futuras, desde luego, pero sobre todo con las pasadas. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, el haber aceptado esta invitación para estar aquí en la librería de la Universidad de Guanajuato este día para hablar de este libro, Crítica e Identidad, ensayos sobre la cultura nacional mexicana, coordinado por Aureliano Ortega Esquivel, y quien estuvo aquí con nosotros en los comentarios, Javier Corona Fernández. Ya te vuelvo. ¿Por qué te quiero decir Rodríguez? Pues es algo reminiscencias te traerá. ¿Quién sabe? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta la próxima.